Bien, entonces, tenemos esta situación donde aplicamos una tensión en directa BA. Nosotros sabemos que los portadores minoritarios lo que van a hacer es, en los extremos, lejos de la zona de vaciamiento, se van a quedar en los valores que tenían en equilibrio térmico, ¿sí? Y a izquierda y a derecha suben, se elevan. En el medio queda recta porque supusimos que el diodo es corto, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular estos puntos ahí? Esa era la clave. Bueno, vamos a utilizar, suponiendo que estamos en equilibrio térmico, que es una suposición, que equivale en este caso a decir que la corriente no es mucha y los niveles de esos portadores no son demasiado altos, pues encontramos una relación entre eh, la densidad, ¿sí?, la concentración de electrones y el potencial phi b, que es el que hay sobre la juntura, y también obtenemos una relación para la concentración de los huecos minoritarios, ¿sí? Gráficamente, esto se puede ver de la siguiente manera, ¿sí? Si tenemos un potencial phi b, fíjense que si tenemos un potencial phi b es porque BA es igual a 0 todavía, ¿sí? Pero básicamente las ecuaciones que hicimos lo que nos dicen es que este nivel de portadores minoritarios, los N que hay del lado P, lo pueden hallar tomando el valor de los portadores mayoritarios del otro lado de la juntura y multiplicándolos por E a la menos phi b sobre UT, ¿sí? De la misma manera, los minoritarios que hay del lado N, que son los P sub N, es decir, los huecos del lado N, los pueden hallar multiplicando este valor, que son los mayoritarios del lado P, por E a la menos phi b sobre UT. Ok, entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Bueno, porque ahora lo que vamos a hacer es estos valores de acá, si suponemos que seguimos estando en equilibrio térmico, pues entonces este valor de acá, que es NP en menos XP, pues vamos a decir que es ND por E a la menos phi J sobre UT. ¿Por qué? Porque acá yo sé que tengo un potencial phi J. Entonces, si yo supongo que sigo en equilibrio térmico, puedo volver a aplicar eso, pero ahora con phi J. ¿Y qué me va a dar? Bueno, me va a dar el nivel de portadores que tengo ahí. De la misma manera, el nivel acá, P sub n en xn, va a ser igual a Na por E a la menos phi J sobre UT. Y de esa manera yo me genero el valor de la concentración a ambos lados de la zona de vaciamiento, que es lo que necesito para calcular la corriente, ¿sí? Esa es la parte, el truco está ahí, digamos, en decir, bueno, no estoy muy lejos de equilibrio térmico. Si yo supongo que estoy en equilibrio térmico, la concentración de los minoritarios sigue esa ley exponencial. Entonces ahora cambio phi b por phi j y digo, los niveles van a ir a parar de los valores que tenían acá abajo, van a subir y los valores que toman en esos puntos los puedo calcular con esta relación, ¿sí? Para que, de vuelta, repasando, para que eso sea válido, la corriente tiene que ser pequeña. Porque si la corriente es pequeña, entonces podemos suponer que es casi como que no le estamos aplicando ninguna tensión y seguimos en equilibrio térmico. Eso también es equivalente a decir que los niveles de los minoritarios, estos,
están bastante lejos de los niveles de los mayoritarios. ¿Sí? Son todas cosas equivalentes. ¿Hasta acá estamos? ¿Alguna pregunta? Ok. No. Si no hay preguntas, entonces vamos a seguir adelante. Les paso la otra pantalla. ¿Cómo estás, Ivo? ¿Todo bien, Pedro? Bien, todo tranquilo. Me había Entonces, olvidado de poner la no hay cámara. problema. Entonces, ahora lo que vamos a calcular es la corriente, ¿sí? La corriente total. Acá tenemos la zona de vaciamiento. Acá tenemos los portadores minoritarios y mucho más arriba los portadores mayoritarios, ¿sí? Entonces, esto es ND, esto es NA, esto es N de X, esto es P de X, estos son los minoritarios, ¿sí? Entonces, fíjense que la corriente de X va para allá. Por un lado, esos electrones nos van a producir una corriente de difusión de electrones que va a ser igual a Q por dn por la derivada de n con respecto a X, ¿sí? Y estos huecos me van a producir una corriente de huecos de difusión que va a ser igual a menos Q por dP por dPA de X, ¿sí? Y la J total va a ser igual a la suma de esas dos, ¿sí? Fíjense que es una superposición. Esos dos perfiles no son en general iguales, ¿sí? Entonces, las corrientes esas van a ser diferentes y yo tengo que considerar ambas. ¿Por qué? Porque estos son electrones que están yendo de derecha a izquierda, mientras que del otro lado tengo huecos que están yendo de izquierda a derecha. Ambos contribuyen una corriente en este sentido, J del diodo, ¿sí? Acuérdense, esto es PN y el símbolo es así del diodo. Es decir, que para aquel lado, del ánodo hacia el cátodo, vamos a tener circulación de corriente en ese sentido. Y la circulación de corriente va a ser la suma de las contribuciones de la corriente de electrones y de la corriente de huecos. ¿Por qué? Porque estos huecos que están pasando para allá, dibujémoslo así como pelotitas de color rojo, no se olviden que están viniendo de la izquierda, o sea, esto es un flujo continuo de electrones, de huecos, que hace así, y para el otro lado es un flujo continuo de electrones que vienen de la derecha y van hacia la izquierda, ¿sí? El hecho de que yo los calcule en uno u otro lugar porque me sea más fácil es otro tema, pero en realidad el dispositivo a lo largo, para cualquier valor de X, él está viendo la corriente total que es la contribución de ambos, ¿sí? ¿Esto se entiende? La única diferencia es que yo las voy a calcular. La corriente de electrones en el lado P porque me es más fácil, porque es una recta. Y la corriente de huecos la voy a calcular del lado N por la misma razón, ¿sí? Ok, entonces, vamos a calcular empecemos con la corriente de electrones. La corriente de difusión de electrones es Q por dN
por dna de x. ¿Cuánto vale dna de x? Bueno, dna de x vale, fíjense, es n en menos xp, n en menos xp, menos n en menos wp, dividido la longitud de la zona de vaciamiento, que es la longitud de la zona P, que es WP, menos XP, y esto lo vamos a aproximar a WP, porque típicamente la zona de vaciamiento, sea XP, es bastante pequeño con respecto a la longitud del diodo. Entonces, dna de x lo vamos a poner como n en menos xp menos n en menos wp dividido wp. Ahora bien, ¿cuánto vale n en menos xp? Esto es el np0, que era ni cuadrado sobre na. ¿Sí? Es el nivel de los minoritarios, es este valor de acá. El valor de los minoritarios, perdón, esto es en menos WP, quise poner. El valor que tenían los minoritarios era el equilibrio térmico, bien lejos de la juntura. ¿Cuánto vale el n en menos xp? Ese es el valor por el cual hicimos todo el tema de la ley de la juntura. Bueno, el valor ahí vale nd por e a la menos phi j sobre ut. ¿Sí? Eso es por la ley de la juntura. Ahora bien, fíjense que phi j, si se acuerdan, era phi b menos ba. Con lo cual, e a la menos phi j sobre ut es igual a e a la menos phi b sobre ut por e a la ba sobre ut. ¿Sí? Entonces, n en menos xp lo puedo poner como nd por e a la menos phi b sobre ut por e a la ba sobre ut. ¿Sí? Bien. ¿Y esto qué es? nd por e a la menos phi b sobre ut es np0, el valor que tenía antes de aplicarle tensión, el valor de equilibrio térmico, ¿sí? Que era ni cuadrado sobre na, por e a la ba sobre ut. Entonces, n en menos xp me queda de esta forma bastante sencilla. Entonces, si ahora hago la derivada de n a dx, me va a quedar np, n menos xp es n sub p0 menos n sub p0 por e a la ba sobre ut dividido wp. Y esto, si saco factor común n sub p0, lo puedo poner como 1 menos e a la ba sobre ut dividido wp. ¿Sí? Entonces ahora la corriente de difusión de electrones me va a quedar Q por dn por la derivada de n con respecto a x, que la reemplazo directamente por esto, np0 por 1 menos e a la ba sobre ut, todo esto dividido wp. ¿Sí? Entonces acabo de hallar el valor de la corriente de electrones en el lado P. Puntos importantes. Es corriente de electrones. Este es el lado P, este es el lado N. Esto es
la corriente de estos portadores minoritarios, ¿sí? Fíjense que es proporcional a la difusividad de los electrones, ningún problema con eso, está bien. Es inversamente proporcional al ancho este de la zona P, o sea que cuanto más corto yo lo haga, más grande va a ser esa corriente. Es directamente proporcional a NP0, ¿sí? Cuanto más grande sea NP0, la población de electrones que tenga ahí en equilibrio térmico, más grande va a ser la corriente. Y por último, y esto es fundamental, fíjense que esa corriente es proporcional, es exponencialmente proporcional a la tensión que yo aplico sobre el diodo, ¿sí? Es E a la VA, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que cuando yo aplique una tensión al dispositivo, acuérdense que acá el phi j que se me iba a producir iba a ser phi b menos BA. Cuando yo levanto un poquito el potencial del lado izquierdo en BA, la tensión de la juntura se me achica en BA y el nivel de los portadores, justo en este punto, crece exponencialmente con la tensión. Y eso hace que la corriente, en definitiva, crezca exponencialmente con la tensión. ¿Sí? Ok. De ahí viene el término exponencial. Acá, fíjense que los puse al revés. Esto es n en xp menos n en menos wp. O sea que esto acá viene así. En realidad es esto por e a la BA sobre UT menos NP0, me queda justamente al revés esto. E a la BA sobre UT menos 1, E a la BA sobre UT menos 1. ¿Sí? Entonces, esa dependencia exponencial de la corriente tiene que ver con cómo crecen los niveles de portadores minoritarios a ambos lados de la zona de vaciamiento con la aplicación de tensión. Ok, esto es para electrones, ¿verdad? Si quieren, podemos hacerlo para los huecos, obviamente que nos va a dar totalmente simétrico, esto era menos Q de P, ahora estamos haciendo huecos están del otro lado, huecos es así, ¿sí? Estos son los P, entonces me va a quedar dP a dx, y dP a dx va a ser igual a P en Wn menos P en Xn, esto de acá es Xn, esto de acá es Wn, dividido Wn menos Xn, ¿sí? Y esto lo voy a aproximar como P en Wn menos P en Xn directamente sobre el ancho Wn, ¿sí? Dado que Xn pasa lo mismo, suele ser bastante pequeño el ancho de la zona de vaciamiento. Entonces, ¿cuánto vale P en Wn? Pues P en Wn vale P sub n0. ¿Sí? ¿Cuánto vale P en Xn? P en Xn vale Na por E a la menos phi j sobre UT. Mismo truco que antes, phi j vale phi b menos BA. Por lo cual, E a la menos phi j sobre UT es igual a E a la menos phi b sobre UT por E a la BA sobre UT. Entonces, ahora P en Xn va a valer Na por E a la menos phi b sobre UT por E a la BA sobre UT. Y esto que está acá me da la cantidad de huecos que hay del lado N en equilibrio. ¿Sí? Entonces, P en Xn
me va a dar P sub N0 por E a la BA sobre UT. Entonces lo reemplazo acá, PN0 por E a la BA sobre UT dividido WN. Eso es igual, a eso es igual la derivada. Y ahora reemplazo en la fórmula de corriente, JP de difusión es igual a menos Q por dP por la derivada de P con respecto a X, que me queda PN0 por 1 menos E a la BA sobre UT sobre WN. Entonces, JP de difusión, si saco el signo menos, me va a quedar Q por dP por PN0 sobre WN por E a la BA sobre UT menos 1. Fíjense que la forma de la corriente es exactamente la misma. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, cambian los parámetros porque ahora tengo la difusividad de huecos, porque estos son huecos que se están moviendo, tengo PN0 y tengo WN, que es el ancho del diodo del lado del material N. ¿Sí? Obviamente, si queremos encontrar la corriente total de difusión, vamos a tener que hacer la corriente de difusión de los electrones más la corriente de difusión de los huecos, las vamos a tener que sumar, y eso nos va a quedar Q por dN por N sub P0 sobre WP por E a la BA sobre UT menos 1, esa era la de los electrones, más la de los huecos, que queda Q de P por P sub N0 dividido WN por E a la BA sobre UT menos 1. ¿Sí? Esto obviamente puedo sacar factor común y me va a quedar Q por dN por N sub P0 sobre WP más Q por dP por P sub N0 sobre WN por E a la BA sobre UT menos 1. ¿Sí? Si quieren, para dejarlo puramente en función de los parámetros del dispositivo, uno el NP0 lo puede poner como NI cuadrado sobre NA. Y acá uno pone dP, el PN0 es NI cuadrado sobre ND WN por E a la BA sobre UT menos 1. Y esta es la expresión de la J total de difusión. ¿Sí? Si yo quiero ver cuánto vale la corriente total del diodo de difusión, tengo que multiplicarlo por el área. El área es un parámetro físico que depende de qué sección ustedes le quieren poner físicamente al diodo. ¿Sí? Así que es un parámetro A, y va a ser A por la corriente de difusión. Es decir, que les va a quedar A por Q por este término, que es este de acá, por E a la BA sobre UT menos 1. Este término normalmente se lo abrevia como I0. ¿Sí? Entonces, la corriente del diodo les queda una constante I0 por E a la BA sobre UT menos 1. Donde I0 es, bueno, ese factor de ahí. Lo escribimos de vuelta si quieren, Q por dN, N, bueno, el NI cuadrado lo podemos sacar también factor común acá. Q por A por NI cuadrado, lo vamos a hacerlo abajo, ¿sí? Así nos queda todo en la misma parte.
Entonces, I0 es Q por el área, por NI cuadrado, y acá adentro nos queda dN sobre WPNA más dP sobre WNND. ¿Sí? Y ese es usualmente un parámetro que depende de cómo hayan hecho el diodo, porque fíjense que tiene las dimensiones del diodo y tiene los dopados del diodo, ND y NA. Y por otro lado tiene el área, la sección transversal, que es el área con el cual ustedes hicieron el dispositivo. Y esto si uno va al laboratorio y mide el dispositivo, les queda una curva, esto es ID, y esto es la tensión del diodo VA, ustedes van a ver que les da una curva así, exponencial, ¿sí? Esto es I0 por E a la VA sobre UT. Entonces pueden, haciendo la curva, después pueden ajustarlo y pueden hallar, si quieren indirectamente, el valor de los parámetros. I0, UT lo conocen, así que ya lo tienen. Tirando algunos puntos, pueden hacer alguna aproximación por mínimos cuadrados y obtener ese valor. ¿Sí? Y esta es la parte de conducción en directa. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? No, yo tengo una pregunta sobre qué características les habías dicho, o sea, qué condiciones, qué parámetros habías dicho como que eran ideales o eso. No, lo que habíamos supuesto para hacer estas Eso, cuentas las era suposiciones. las suposiciones que habíamos hecho para la solución en directa eran las siguientes. Primero, que la longitud de la juntura es corta, entonces esos perfiles son lineales, ¿sí? Eso también quiere decir que no hay recombinación. Fíjense que si esto es una recta, yo tengo la misma cantidad, la derivada de esto es constante, ¿sí? Entonces yo tengo la misma cantidad de electrones viajando de derecha a izquierda. Siempre, todo lo largo del diodo. Si esto fuera exponencial, quiere decir que dejarían de conducir electrones porque se estarían recombinando con huecos. No se olviden que acá, esto es el material P, ahí hay mucho hueco, ¿sí? Entonces, si yo hago O sea que, Sí, decime. o sea que si hubiera recombinación, también habría el ancho de vaciamiento sería más grande también, o sea, se iría No, agrandando. la zona de vaciamiento es esto que está acá. Esa se queda igual. Esa no te va a cambiar porque haya. Si hay recombinación en esta zona, vos lo que ves es, en lugar de un perfil así, cuando esa zona la haces larga, vos lo que ves es un perfil que tiene esta forma. Entonces, si vos decís, ok, ¿cuánto vale mi corriente de difusión de huecos? Y es la derivada. Acá, que es más o menos lineal al principio de la curva, vos ves una corriente constante. Ahora, cuando esta curva exponencial, fíjate que se empieza a hacer cada vez más chica, la derivada decrece. Eso quiere decir que la cantidad de electrones que va viajando, la corriente ahí, se va achicando. ¿Y eso por qué es? Y porque los electrones que vienen para acá se empiezan a recombinar con algunos huecos. ¿Sí? Entonces, lo que al principio empieza como una corriente de electrones, ¿sí? Se empieza a achicar
obviamente que la corriente total tiene que ser constante, así que esos huecos que se recombinan pasan a ser parte también de la corriente, ¿sí? Entonces, eso no lo vamos a tener en cuenta. Vamos a suponer que el diodo es corto, entonces esto es lineal, toda la corriente siempre, la corriente de los electrones, no hay recombinación, y nos queda una fórmula bastante sencilla porque es la derivada de una ecuación lineal. Esa es una de las suposiciones. La otra suposición es que tenemos equilibrio térmico, o, lo cual es parecido, que este nivel es chico con respecto a este nivel, y que este nivel es chico con respecto a ese otro. Si eso se cumple, entonces estamos en equilibrio térmico. ¿Y por qué nos interesa estar en equilibrio térmico? Porque entonces estos niveles los podemos hallar por la ley, los podemos aproximar por la ley de la juntura. La ley de la juntura básicamente lo que nos deja aproximar es el nivel de estos portadores en función de la diferencia de potencial que yo tengo entre el material N y el P. Por esa razón es que yo lo quiero hacer. Entonces, resumiendo acá, donde tenemos las suposiciones, la no recombinación es porque es más sencillo calcular. No tengo una exponencial, tengo una recta, y toda la corriente es de electrones. No tengo ningún hueco que se esté recombinando, entonces los huecos puedo no prestarle atención, ¿sí? Entonces, la J es toda de electrones. Y que tengo baja inyección de portadores es porque entonces puedo utilizar la ley de la juntura. Ustedes dirán, esos son demasiadas aproximaciones. Van a quedar muy diferentes. La verdad es que la corriente queda exponencial con la tensión aplicada. O sea, la fórmula, las suposiciones que hemos hecho funcionan muy bien, salvo que uno aumente mucho la corriente. Si uno aumenta mucho la corriente, aparecen incluso otros factores que hay que tener en cuenta, ¿sí? Pero estas son básicamente las dos suposiciones que hacemos, y ahí está detallado por qué hacemos cada una de las dos, porque realmente en el desarrollo utilizamos esos dos factores. ¿Queda claro? Sí. Tengo una pregunta, Ok. Pedro, perdón. Sí. Cuando usás el DN o el DP, los coeficientes de difusión, ¿no? De difusividad, sí. De difusividad. Uh-huh. Cuando usás, por ejemplo, la constante de tiempo, ¿es siempre la misma? ¿Es 0,05 creo que es? No, 0,5 picosegundos para huecos y 0,1 para Vos electrones. los D los hallás por la relación de Einstein, ¿sí? La difusividad. Acordate, no sé por dónde estaba, creo que era el producto de... Era lambda cuadrado sobre la constante de tiempo por 2. Entonces no sabes si tenías que armarlo o era directamente te dan el No, coeficiente. pero déjame que lo busque, a ver. D y mu son proporcionales con UT, ¿sí? Así que directamente, sabiendo la tensión UT, espera que lo busco y te lo muestro. Bien. Si vos sabés cuánto vale la movilidad, vos podés calcular directamente la difusividad, ¿sí? Estaba en una de las transparencias. Se llama la ley de Einstein porque la descubrió Einstein, ¿sí? Sí, movilidad por UT. La movilidad por... Perfecto. Entonces, la difusividad, y esto vale también para los electrones, ¿sí? Si ustedes necesitan hallar la difusividad, hallan la movilidad, la multiplican por UT, por la tensión térmica.
Y Ahora, UT era fíjense que 25 milivolts, ¿no? Perdón, UT. eran los 25 milivolts, sí. Perfecto. Fíjense que cuando ustedes utilizan, donde tengo un gráfico acá. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí. Fíjense que acá ustedes utilizan la difusividad de los N. Este es un material tipo P, así que tienen que ir, ahí tienen que ver cuán dopado está ese material con aceptores y en función de eso sacan la difusividad de los electrones, porque acá ustedes están considerando electrones que van por una zona dopada con aceptores. Y acá ustedes van a considerar huecos y obviamente tienen que calcular cuánto es de P con el dopado de la zona N, que es ND. ¿Sí? Bien, entonces, esa es la curva finalmente del diodo en la zona directa y esta es la expresión que le queda. Lo que por hoy vamos a dejar acá